Bien, quiero que abra su Biblia por favor en Juan capítulo 4 y vamos a centrarnos en los versículos 34 hasta el versículo 38. Juan capítulo 4. El domingo hablábamos de rogar, que Dios está rogando y nosotros tenemos que rogar, ¿cierto? ¿Y quién dijo que rogar es malo? Ese era el título de la enseñanza. Y bueno, creo que quedó claro que si Dios ruega en el evangelismo, pues nosotros también debemos hacerlo en el evangelismo. Es necesario que nosotros nos convirtamos en personas que evangelizan. Y esta noche yo he titulado la enseñanza Aprende a rogar, porque uno puede saber lo que toca hacer, pero no saber cómo hacerlo, y ahí es donde a veces fallamos. Hace 8 días predicaba Johnny y él da un excelente mensaje acerca de cómo evangelizar y no morir en el intento. Entonces nos decía algunas claves y nos daba algunos tips importantes. Y bueno, hoy quiero como avanzar un poco más y profundizar en ese mismo tema, porque iglesia, nosotros tenemos que convertirnos en una iglesia que evangeliza. Este año es el año en que nosotros nos vamos a convertir en embajadores de Cristo. Tú, en el lugar donde estás, en el ambiente en donde tú trabajas, con quien compartes, con quien juegas, etcétera, tú te vas a convertir en una persona que va a evangelizar. Ahora, el problema es que cuando nos dicen evangelizar nos da miedo, nos da terror y pensamos eso, como que hay que ser profesional para hacer ese trabajo. Pues bueno, vamos a desmitificar precisamente eso. Y sí vamos a hablar precisamente de la importancia de evangelizar, pero en este caso hemos hablado de rogar. ¿Por qué rogar? Porque tenemos que insistir hasta que las personas lleguen a los pies de Cristo. Amén. Cuando hablamos de rogar, usted puede encontrar muchas formas de hacerlo. Hay algunos que suplican, y usted dice, por favor, suplicando. Hay otros que lloran, rogan llorando. Hay otros que suplican, lloran y se arrodillan. ¿Sí? Hay otros que utilizan otra técnica, y la técnica de hacerse el ofendido aunque él fue el que ofendió. Y esa técnica es interesante porque lo que busca es llamar la atención del otro. ¿Ves qué le pasó? Para después de que ahí sí preste atención, suplicar de una manera rara. Suplica pero de una manera extraña, no como el que se arrodilla y postra, sino como el que estoy bravo, entonces búsqueme. Eso, hay unos que ruegan así. Cuando nosotros hablamos de las cosas espirituales de evangelizar, también hay unas tácticas y técnicas que nosotros necesitamos aprender. Y hoy tú vas a ver cómo el Señor Jesús, y vamos a estar estudiando esta historia de Juan capítulo 4, que es la historia de la mujer samaritana. Sí, Jesús y la mujer samaritana. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús abordó el evangelismo. Pero hoy vamos a ver 3 cosas fundamentales del evangelismo. Y el tercer punto es cómo tú debes rogar, cómo debes evangelizar. Así que quiero que leamos por favor desde el versículo 34 hasta el versículo 38 en Juan capítulo 4. Preste mucha atención por favor a este pasaje que es muy pero muy importante. Juan capítulo 4 versículo 34. Dice así la escritura: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Estas palabras las pronuncia el Señor Jesús, y el contexto es la historia del Señor Jesús que va de Judea a Galilea, y son 150 kilómetros. Ese viaje se hace normalmente en 3 jornadas, 3 días, así que probablemente en el segundo día el Señor Jesús está cansado, tiene hambre y llega al pozo y se encuentra con una mujer y le dice: dame de beber. Y ella le dice: usted siendo un hombre y además judío me pide a mí de comer. Y él dice: sí, de beber.
Y él le dice: si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, le pedirías a él, y el agua que él te daría le quitaría la sed para siempre. Y entonces empieza una discusión evangelística a tal punto que llega esa mujer y queda sorprendida porque el Señor Jesús le dice: ve y trae tu marido. Y ella dice: no tengo marido. Y él le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes tampoco es. Entonces esa mujer quedó sorprendida y dice que fue a la ciudad a traer otros, y mientras ella iba a traer los otros, llegan los discípulos y se da esta discusión con ellos. Yo quiero que tú te fijes en 3 cosas importantes, como dije hace un momento. Y lo primero es que nosotros debemos rogar en todo tiempo, o debemos evangelizar en todo tiempo. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra función. El Señor Jesús dice ahí en el versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué cosa tan interesante la comida de nuestro Señor Jesús. Fue hacer la voluntad de Dios, que era en este caso proclamar el reino de Cristo. Ya, como le decía hace un momento, es interesante que el Señor Jesús, cansado del camino, ahí sí sale, con hambre. Y cuando usted está cansado y tiene hambre, ¿usted qué quiere que suceda en su vida? Pues que le den ¿qué? Comida. Hubo una época, creo que eso ya no me pasa, si no me desmentirá mi esposa, pero había una época en que cuando me daba hambre y si no me servían el plato de comida me ponía era que bravo. Y yo sé que no soy el único al que le pasa eso, sino que uno quiere satisfacer su necesidad en ese momento, y es su necesidad de comer. Pero el Señor Jesús, cansado, sediento, en esa época no habían carros ni Transmilenio, aunque uno hoy se queja del Transmilenio. Hubiera sido muy chévere un Transmilenio en esa época, no había. Y el Señor Jesús está cansado, tiene hambre, pero Él le dice a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Será que se le quitó el hambre? ¿Será que desapareció el hambre que el Señor Jesús tenía? ¿Será que desapareció el cansancio? Probablemente sí, probablemente no, pero lo cierto es que el Señor Jesús tenía muy claro que lo más importante era aprovechar cualquier oportunidad para evangelizar. Y nosotros necesitamos aprender esa misma realidad en nuestra vida. Mira, a veces nosotros no evangelizamos porque tenemos ocupaciones. Ocupaciones como por ejemplo almorzar. Yo estoy almorzando y en este momento nadie me puede interrumpir porque yo estoy almorzando. No puedo evangelizar porque estoy ¿qué? Almorzando. Y es que el que no almuerza se muere y entonces le da una gastritis y después no, hay que comer. Así que no se evangeliza por un plato de comida. El Señor Jesús está enseñando, y tú y yo debemos aprenderlo, que por encima de la satisfacción de nuestras necesidades, aún físicas, debemos aprovechar cada oportunidad que se presente. ¿Para qué? Para evangelizar. Caso contrario eran los discípulos. Los discípulos también estaban cansados, también venían con el Señor Jesús desde Judea. Obviamente también tenían hambre, también tenían sed, y ellos fueron a buscar la comida mientras el Señor Jesús estaba en el pozo esperando. Pero ellos estaban preocupados por la comida, ellos no estaban viendo la oportunidad que se presentaba. La historia, y tú la puedes leer más tarde en casa, dice que esta mujer quedó sorprendida de lo que el Señor Jesús le dijo, y entonces se fue a la ciudad a contarles a todos lo que había pasado y a llamarlos y a decirles: hay un hombre que es un profeta y me dijo lo que era toda mi vida. Ella estaba haciendo una labor de evangelización, estaba haciendo ese trabajo. La ciudad empezó, mucha gente de la ciudad empezó a venir, esa ciudad era Sicar, empezó a venir a donde estaba el Señor Jesús. Los discípulos veían esa gente que venía, pero estaban preocupados por sentarse ¿a qué? A comer. ¿Sabe que así somos nosotros? Estamos preocupados por comer, estamos preocupados por ver el partido de fútbol, estamos preocupados por ver la serie, qué va a pasar en la serie, estamos preocupados por ir al cine al estreno de la película, pero no estamos preocupados por aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para evangelizar. El Señor Jesús tenía muy claro que Él no podía desaprovechar aquella oportunidad que se le presentaba. Cuando venían estas personas traídos por la mujer samaritana, Él estaba dispuesto a no desaprovechar esa oportunidad. Escucha esto.
en todo el diario vivir, en todas las personas que tú te cruzas en el día, tienes y se te presentan oportunidades para evangelizar. Siempre. Y si tú haces un análisis juicioso de aquella oportunidad, por ejemplo, cuando uno va en el Transmilenio, si uno va de aquí al norte, ¿cuánto es? No sé, una hora, como menos, por lo menos, hora y media, y más el ratico en el ¿cómo se llama eso? En el alimentador ahí esperándolo. Usted lo que tiene es mucho tiempo para lograr generar una conversación en donde alguien puede ser traída a los pies de Cristo. Pero a veces estamos preocupados por el Facebook, por el caso, ay, mire quién mató a Mauricio Leal, no toca ver la última noticia, porque no sé qué, y alguien está dispuesto, hay una oportunidad ahí que puede ser crucial, pero estamos tan preocupados por nuestras propias cosas que no vemos esas oportunidades. Debemos rogar en todo momento. Eso es lo primero que quiero que tú te fijes en este momento, en este punto. Hacer lo que Dios nos pide debe estar por encima de cualquier cosa. Si tú te dices cristiano, si tú te dices un hijo de Dios, tú obedeces las palabras de Dios. Y una de las palabras de Dios es que debemos evangelizar, que debemos proclamar y que debemos hacerlo como rogando en el nombre de nuestro Señor Jesús, como veíamos el día domingo que dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5. Esa es nuestra tarea, esa es tu labor. Pero bueno, quiero que te fijes en segundo lugar en la realidad de la evangelización. ¿Qué sucede cuando estamos evangelizando? Y en el pasaje que leíamos, el Señor Jesús está diciendo: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor Jesús no iba a almorzar en ese momento porque Él sabía que ese era el tiempo preciso. ¿Para qué? Para recoger la cosecha. Él sabía ese tiempo, que ese era el momento preciso. Hasta ahí todo muy claro y todo muy sencillo. Pero lo que viene a continuación nos deja un poco de dudas. Y dice acá: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y parece ser que aquí el Señor Jesús está estableciendo que hay 2 personajes: uno el que siembra y otro el que siega, el que recoge. Uno el que mete la semillita en la tierra y otro el que recoge el fruto de eso. Y el Señor Jesús está diciendo: ese es el momento de recoger lo que otros han sembrado. Y sigue diciendo el versículo: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y entonces hay una realidad en la evangelización que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fíjate en esto: no todo en la evangelización lo hace una sola persona. No lo hace una sola persona. De una manera particular, Dios ha querido que en el evangelismo participemos al menos 3 actores. 1, los que siembran la palabra. 2, los que recogen la palabra, la cosecha de lo que se sembró. Y 3, Dios, que es el personaje más importante. Miremos un momento lo que dice ahí 1 de Corintios capítulo 3. Pablo hablando a la iglesia de Corinto, les está diciendo acerca de su ministerio, y él les dice algo, les dice unas palabras muy parecidas a las que el Señor Jesús está diciendo. Mira lo que dice ahí el versículo 5 del capítulo 3 de 1 de Corintios. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Pablo era el gran apóstol y Apolos fue un predicador famoso en las iglesias. Y entonces Pablo dice: ¿qué son ellos dos? Y él responde: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Ahí están los 3 personajes. Uno plantó, otro regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
Finalmente dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo, ¿qué está diciendo? Que hay tres personajes en el evangelismo: los que siembran, los que recogen el fruto, pero Dios, que es el que da el crecimiento. Los que siembran y los que recogen son lo mismo, aunque cada uno recibirá un premio según lo que haya hecho. Fíjese en eso. Así que en el evangelismo estamos trabajando ¿en qué? En equipo. Estamos trabajando con gente que ha sembrado, y esa siembra puede ser el día anterior, puede ser el mes anterior o puede ser hace 20 años. Es más, muchas veces no vamos a conocer a esa persona que le sembró la palabra de Dios a alguien en el corazón. Muchas veces no podremos saber quién fue, y muchas veces el que sembró no sabrá quién es el que va a recoger la palabra, el fruto de la palabra sembrada. Pero lo cierto es que Dios da el crecimiento y en algún momento eso dará resultado. Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Hay tres personajes: Dios, el más importante, lo que otros sembraron y lo que nosotros recogemos, o lo que nosotros sembramos y lo que otros recogerán. Pero quiero que también te fijes en algo importante. Y hablando de sembrar y de recoger el fruto, nosotros no podemos pensar, y esto es algo fundamental acá que Bendición Abundante tiene que entender: evangelizar no siempre es llevar a la persona a que tome una decisión por Cristo. Lo vuelvo a repetir para que te quede claro: evangelizar no siempre implica llevar a la persona a que tome una decisión por Cristo. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué está queriendo decir? Pues en la misma realidad de sembrar y cosechar hay un lapso de tiempo en el que esa palabra sembrada va a dar fruto hasta que se recoge, y ese recoger es que la gente se convierte y cambia su vida. Pues lo mismo sucede cuando nosotros estamos evangelizando. No necesariamente todas las veces las personas, cuando les estemos sembrando la palabra, van a caer rendidas a los pies de Cristo. No necesariamente va a ser así. En algunos casos sí, pero muchas veces lo que nosotros recogemos es lo que otros han sembrado. Así que el evangelismo tiene dos partes: sembrar. Y sembrar implica hablar del evangelio, hablar de la verdad, sin la necesidad de que la persona llegue a tomar una decisión por Cristo. Sembrar es la primera parte del evangelismo, que implica que tú hablas las verdades del evangelio sin que la persona llegue a decidirse por Cristo en ese punto, pero ya está escuchando la verdad, ya quedan dudas en su corazón, ya en su mente se está sembrando: ¿cómo así que alguien murió por mí? ¿Cómo así que me pueden perdonar todo y yo no tengo que hacer nada? Tú estás haciendo esa labor. He tenido estos días la tarea de estar haciendo una labor evangelística con un compañero en el trabajo, y ya hemos charlado 2 veces y él me ha expuesto todas sus dudas y todos sus peros para creer en el evangelio. Por ejemplo, me dijo hace 2 días: yo no creo en la resurrección de Cristo. Dijo: porque una verdad histórica todos deben aceptarla, y yo no acepto eso, así que eso no es una verdad. Será una verdad para usted, pero para mí no. Y empezó con otra clase de dudas y preguntas: ¿y por qué la gente es tan mala? Dijo: si Dios hace a las personas buenas, ¿por qué entonces son tan malos? Y si Dios nos puso en este mundo, ¿por qué nos puso para sufrir tanto? Y yo empiezo a enseñarle y a explicarle lo que la Biblia dice frente a eso, para darle una luz en su mente y en su corazón, y que él empiece a reflexionar de ¿qué me está diciendo? Como él es un profesor, me dijo: imagínese, Miguel Ángel, que yo tengo el 70% de mis estudiantes perdiendo la materia. Y entonces, como están perdiendo la materia, yo ahora traigo a mi hijo y le doy una pela pero bien tremenda, y ahora le digo a los chinos que pasaron por la pela que le di. Eso no tiene ninguna lógica, me dijo así. Y pues claro, para la persona que no entiende el amor de Dios, ni el precio de sus pecados, ni la imposibilidad de que el hombre pueda salvarse por sí mismo, pues eso le parece ilógico. Pero necesita entender. Eso es lo primero que hacemos. Tú tienes que estar en la capacidad de dar cuenta de tu fe, de responder cuando alguien te pregunte: ¿y usted por qué cree eso? ¿Y usted por qué? ¿Y usted por qué va a esa iglesia? ¿No ve que allá hacen cosas que raras? La segunda parte de este evangelismo que estamos hablando es que tú tienes que poder defender el evangelio. Y no estoy diciendo que defender el evangelio es ir a pelear.
No, evangelizar no es pelear, es amable. Somos embajadores de Cristo. Lo hacemos ¿por qué? Por amor, rogando y suplicando que las personas se reconcilien ¿con quién? Con Cristo. Pero tienes que estar en la capacidad de defender el evangelio. Si alguien dice, pero usted ¿por qué va a dar los diezmos si eso allá solo se lo roban? Mire, usted sí es mucho lo... Y entonces usted tiene que ser capaz de defender lo que cree. Tiene que estar en esa capacidad. Y eso es una labor entonces en donde tú vas a tener que estudiar la palabra, conocer las doctrinas principales de la Biblia, entender cómo es que el plan de redención está funcionando y que tú puedas explicarlo a cada persona que te escuche. Esa es la primera labor: sembrar, abonar el terreno para. La segunda labor del evangelismo es que tú tienes que aprender, o más bien hay que cosechar. ¿Y qué es cosechar? Es la parte entonces en donde la persona es tocada por Dios y decide entregar su vida a Cristo Jesús, guiada por un cristiano, guiada por un creyente. Así que es cuando la persona ya ha meditado en su mente y en su corazón acerca de todas las verdades que nosotros le hemos dicho, que le hemos mostrado la magnitud de su pecado, la imposibilidad de él pagar por ellos mismos, y que hay una respuesta y una salvación ¿en quién? En Cristo Jesús, me decía el profesor. Pero si nosotros no somos perfectos, no tiene sentido que nos digan que tenemos que ir a ser cristianos, porque si no somos perfectos siempre vamos a fallar. Me dijo, eso es como si uno va al banco y le dice, yo tengo una deuda con ustedes y quiero pagarla. Y el banco me dice, no hay forma. Pues yo me sigo endeudando porque si no la puedo pagar. Él tiene una duda, una confusión aquí en su mente, y entonces está pensando, si voy a ser imperfecto, pues qué más da seguir embarrándola, porque nunca voy a ser perfecto. Y entonces aproveché para hablarle el evangelio. Eso precisamente es lo que predica el evangelio, que Dios hace todo por nosotros, paga el precio, pero que además te dice a ti, yo te voy a ayudar para que seas lo que tienes que ser. Y entonces ya empezamos a meter el evangelio, y la persona en este punto debe llegar a tomar una decisión por Cristo. Ese es el momento en que toma una decisión por Cristo. Entonces implica explicar qué es la redención, que un Dios santo juzga el mundo por sus pecados, pero en su infinito amor decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que nosotros por fe podamos, al creer en Él, ser salvos. Tienes que ser capaz de explicar eso en todos los detalles. Eso es el plan de redención. Tienes que aprenderte Romanos capítulo 10 versículo 9 de memoria, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tienes que aprenderte, porque esa es la cosecha. Cuando una persona confiesa que Jesús es el Señor y cuando cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa es la cosecha. Ya esa persona está lista para bautizarse y seguir en los caminos de Dios. Dos cosas suceden en la evangelización, y esa es la realidad. Así que cuando nosotros rogamos en esos dos sentidos: o sembramos o cosechamos. Evangelizamos sembrando o evangelizamos cosechando. Y en tercer lugar, quiero darte algunas ideas de cómo debemos rogar, algunas cosas importantes de cómo debemos evangelizar, algunas cosas fundamentales. Y entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es aprovechar cada oportunidad que se nos presente para sembrar o cosechar. Toda charla que un cristiano tenga con una persona que no sea cristiana, e incluso con un creyente, debe apuntar a la verdad del evangelio, debe apuntar a la redención en Cristo, debe llevar a la otra persona a rendirse ante ¿quién? Ante Dios, de alguna u otra manera. Yo escuchaba que en una iglesia por allá en Estados Unidos hacían unos planes evangelísticos, y entonces en esos planes evangelísticos fueron a un centro comercial, alquilaron el parqueadero, y entonces el fin de semana los jóvenes empezaron a lavar los carros, y era gratis. Entonces la gente se queda sorprendida. ¿Gratis? Sí, pues lavar un carro gratis. Contaba el pastor de esta iglesia que un hombre, ¿cuánto le debo? No, nada, que es gratis. Pero ¿cuánto le debo? Que no, que es gratis. Y insistió tanto que es gratis. Se fue bravo y entonces arrancó el carro, y cuando ya antes de irse abrió la ventana, cogió un billete como de $10 y lo tiró por la ventana y se fue. Hay gente que quiere pagar lo que nosotros hacemos por amor. Y lo más interesante de este método, de esto que estaban haciendo ellos evangelizar, era que cuando lavaban el carro, la gente le preguntaba: ¿y por qué lavan el carro?
Y decía, porque así como el carro necesita lavarse, nosotros necesitamos ser lavados de nuestros pecados. Y Cristo Jesús hace eso por nosotros. Cuando la persona preguntaba, cada charla que tú haces, puedes hacerlo. Cuando vas a lavar el carro, el que está lavando el carro, de alguna manera usted puede llegar a una conversación que lo puede llevar a un punto espiritual y usted puede hablar de Cristo. Así que hay que aprovechar cada oportunidad que se presente. Entonces, hermano, en realidad debes asumir la responsabilidad que tenemos que evangelizar. No olvides, Dios está rogando al mundo por medio de ¿qué? De nosotros. Así que no puedes eludir esa responsabilidad. Es un mandato que nosotros tenemos. Cristo está llamando a las personas. Cristo está dando esperanza. Y tú eres esa luz, esa lámpara que trae esas palabras en medio de la oscuridad. No puedes quedarte callado. No hay excusa para no evangelizar, hermano. Ni las ocupaciones, ni las necesidades, ni ninguna de esas cosas debe cegarnos. Y yo entiendo que pueda haber todas las excusas para no hacerlo, pero de ninguna manera podemos permitir que eso se convierta en una barrera para evangelizar. No podemos permitirlo. Entonces lo primero es, aprovecha cada oportunidad. Aprovecha. Cuando estás en el restaurante, una pregunta sencilla, puedes dejar una frase que deje a las personas pensando en cómo así, qué están diciendo. Tenemos que aprovechar cada oportunidad. No podemos quedarnos callados. Pero en segundo lugar, quiero que te fijes que debes saber sembrar. Y como hablamos que sembrar no necesariamente implica que las personas llegan a los pies de Cristo cuando estamos hablando, entonces debemos tener en cuenta dos aspectos de la siembra. La primera, nuestra vida y nuestro carácter. Ojo con eso. Como este año nosotros vamos a estar metidos en el evangelismo, necesitamos tener mucho cuidado con la manera que vivimos y con nuestro carácter, porque eso puede impedir que las personas reciban lo que les estamos diciendo. ¿Me está escuchando? Es más, aparte del temor y del miedo que usted tiene a evangelizar, ese es el más grande impedimento para hacerlo. ¿Por qué? Porque usted sabe, uy, ¿yo qué le voy a evangelizar a este si ese me ha escuchado haciendo tales cosas? No, yo ya mejor me quedo callado. Que le evangelice otro. No, yo qué voy a evangelizar a mi amiga si esa me ha visto allá echando paso con ella. No. Y sabe que yo voy a la iglesia, pues ya no. Hay que revisar el carácter. Así que tienes que trabajar fuertemente en tu santificación personal. Hermano, tú tienes el poder del Espíritu Santo a tu favor para que seas lo que debes ser. No hay ninguna tentación que no puedas vencer. Amén. Es Dios el que está de nuestra parte y con Él podemos ser victoriosos en la debilidad. Así que tu vida, tu matrimonio, tu relación con los hijos, tu manera de trabajar, tu manera de manejar el dinero, todo esto es un testimonio a las demás personas que te van a abrir puertas. Es más, cuando una persona es correcta, los otros, venga, ¿y usted por qué es así? Ya tiene la oportunidad ¿para qué? Para evangelizar. Ese es el punto. Le hicieron una pregunta que uno anhela que le hagan. Esa es. Pero en segundo lugar, bueno, no en segundo lugar, antes de avanzar, tú tienes que hacer notorio el poder de Dios en tu vida. Debes darle alabanza y gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Si tu vida ha sido bendecida por Dios y tú tienes un buen matrimonio, tus hijos están bien, las personas van a decir, ay, tan bonito ese matrimonio. Usted no va a decir, sí, es que eso hay que trabajar duro, es que eso no es que teniendo paciencia. No, ¿usted qué va a decir? Dios es el que me ha dado este matrimonio. Es que sus hijos, es que es la sabiduría de Dios la que me ha llevado, ha ayudado a levantar estos muchachos en el temor de Cristo. Es que usted sí le ha ido bien en su negocio. Es la misericordia y la gracia de Dios la que me ha bendecido. Usted le da la alabanza a Dios, porque eso pone a las personas a Dios. ¿Cómo así? Los lleva a pensar en ¿quién? En Dios. Y tienes que hablarlo así. En la siembra tenemos que hacer eso. Importante y fundamental. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Bueno, pero el segundo aspecto de la siembra, de cómo debemos rogar, cómo debemos evangelizar, es que tú debes aprovechar las conversaciones que tienes. Así que, querido hermano, como dije hace un momento, es imperativo que cada charla termine de una u otra manera en un reconocimiento de Cristo,
en una verdad bíblica, en derribar una falsedad. Es imperativo que eso suceda. Cuando alguien esté diciendo, ay, es que mire que si la gente que eso se gana la lotería, eso después quedan pobres porque no saben manejar la plata, no, es que eso es terrible. Y usted dice, es que la Biblia dice que el dinero mal habido pronto se acaba, pero el que ahorra poco a poco se enriquece. Usted sale con ese comentario, ya botó una verdad de la Escritura que ellos están viendo en la vida real, pero usted les está diciendo lo que dice la palabra de Dios hace tanto tiempo. Usted no se queda en silencio, usted aprovecha. Sí, cuando están atacando la fe, que están diciendo eso Dios no existe, eso que venimos de la evolución, usted está preparado precisamente para decir, no, venga, hablemos un poco de eso de la evolución, porque eso es una teoría, eso no es una realidad. Aunque muchos lo sostienen como una ley científica, en realidad no es una ley científica, eso es una falsedad. Todavía están buscando los eslabones entre el Australopithecus y el otro no sé qué Tecus, y no está. Así que hay que tener fe para creer en la evolución. Usted dice así, sin miedo, porque hay que tener fe para creer en la evolución. Deben ustedes saber que los científicos también tienen fe. En eso de la evolución hay fe. ¿Por qué? Porque no hay pruebas evidentes todavía. Hay teorías y usted tiene que hablar así sin temor, sin miedo. Le van a salir con una cantidad de cosas en las cuales usted tiene que estar listo, presto para dar una respuesta. Sin pelear. Hermano, no se va a poner colorado. Es que el que se mete con mi Dios, con mi chuchito lindo, no, nada. Usted no va a hacer eso, porque eso hace es precisamente a que la gente se vaya y pierde usted la oportunidad de rebatir un argumento que se está dando, un argumento falso. Muchas de las cosas que se dicen no son reales, pero necesitan de un cristiano fuerte y valiente que esté dispuesto a decir la verdad. No, eso no dice la Biblia. Así toca decirlo. Mira, te voy a mostrar lo que dice la Biblia. Así toca hablar de esa manera. Así que el consejo es: aprovecha cada charla, pero fundamental, no pelear, no discutir. Ya te das cuenta que tú, para poder sembrar, necesitas conocer bien la Escritura. Necesitas conocer bien la palabra de Dios. Necesitas conocer bien las doctrinas que hay en la palabra de Dios. No puedes evangelizar en ese sentido si desconoces la palabra de Dios, porque te puede salir alguien con un cuento raro y tú, entonces derrotado con el rabo entre las patas, como no. Tenemos que poder dar defensa. El apóstol Pedro dice ahí en su carta que debemos estar listos y preparados para presentar, responder, dar respuesta de la esperanza que tenemos. Hay que conocer la Escritura, hermano. Por eso yo apoyo que si usted está en la iglesia, tome nota de las enseñanzas. Ese es material que ha sido resumido para que usted lo tenga ahí a la mano. Pero también que usted, cuando está leyendo la Biblia, tome notas de las cosas que está descubriendo y está aprendiendo. Uy, mire este versículo que dice acá, y lo va guardando y se lo memoriza, porque en algún momento usted va a tener la oportunidad de decirle a alguien esa verdad. Es importante. Bueno, seguimos adelante. En tercer lugar, entonces primero dijimos aprovechar la oportunidad, en segundo debemos saber sembrar, en tercer lugar debes saber cosechar. Entonces tienes que saber explicar el evangelio. Tienes que saber explicar el plan de redención. Johnny decía hace 8 días que hay 4 cosas, las 4 cosas más importantes que nosotros hablamos aquí, que los niños las cantan en un rap. Usted debe aprenderse ese rap. Dios me ama, a ti, a mí, a todos nos ama. Yo he pecado, ¿sí? Y Dios me ha salvado. Yo soy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí, soy feliz. Y y termina, necesito decidir vivir para Dios. Él es la fuente de mi corazón. Y ahí está la realidad. Dios nos amó y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros, porque nosotros pecamos. Hay esperanza para el hombre porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo que tiene que hacer cada persona es decidirse por quién. Por Cristo. Tienes que poder explicarle eso a las personas. Tienes que poder hacerle entender a la persona que sus pecados no son más pequeños que los del señor Johnny Leal. Algunos piensan, qué asesino tan terrible, pero todos pecamos, y así como él va a tener que responder ante la justicia y ante Dios en un día,
también por las mentiras y por todas estas cosas hay que responder ante Dios. Tienes que hacerle ver a la persona la magnitud de sus pecados. Al mismo tiempo que le muestras eso, tienes que mostrarle cómo la ira de Dios está viniendo sobre todos aquellos que han pecado, pero luego le muestras la esperanza, Cristo Jesús. Él es la salida de eso. Él es el que te da esperanza. Solamente tienes que tomar una decisión. Y le van a preguntar, ¿y qué hago? Usted necesita confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que toca hacer con las personas. Tienes que tú estar en la capacidad de explicar el Evangelio y de guiar a una persona en los pies de Cristo. A veces se usa la oración de fe. Bueno, repita después de mí. Y puede ser una manera válida, solo que tenemos que tener hago un asterisco acá, un paréntesis. Tenemos que tener algo claro. Cuando se acerca una persona con necesidad, o cuando tú te acercas a una persona que tiene necesidad, ella está dispuesta a hacer una oración de fe, quizás no porque crea en Jesús, sino porque quiere salir de su ¿qué? De su problema. Así que ella está dispuesta a repetir hasta 1000 oraciones para salir de ¿qué? De su problema. Pero tú necesitas dudar de esa oración de fe si no hay un cambio en su conducta. Si la persona que hizo una oración de fe no empieza a mostrar un cambio en la manera en que habla, en la manera en que piensa, en la manera en que se comporta, en la manera en que se viste, en la manera en que actúa, necesitas dudar de esa oración de fe. Debes decir, todavía está en remojo. Toca seguir ahí hablándole del Evangelio, toca seguir explicándole por qué esa oración de fe realmente, pues bueno, chévere, pero no es. Porque probablemente en su corazón todavía no se ha rendido a Cristo total y absolutamente. No podemos creer que ya con la oración de fe, este ya es cristiano. No. Es el fruto de una vida santa. Recuerden Gálatas, el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso se tiene que ver en una persona que ha nacido de nuevo. Si no se ve, aunque haya hecho la oración de fe, debemos dudar de esa conversión. No se puede creer que eso ha sido así. Así que tienes que tener presente eso. A la par que tú le explicas a las personas el Evangelio, que estás en capacidad, a la par que tú los llevas a Cristo, a que se rindan, tú también los tienes que llevar a que obedezcan los mandatos de Cristo, a que se bauticen y a que se comprometan con una iglesia. No es, ay bueno, Dios le bendiga y lo dejo por ahí tirado solo. No, tiene que comprometerse con una iglesia, tiene que bautizarse, hermano, tiene que ser parte de la congregación. Eso es lo que nosotros hacemos en el evangelismo. No ha terminado solamente cuando le hicimos la oración de fe, bueno, chao, que Dios te bendiga, Él te guía. No, ahora usted se volvió una persona que lo guía y lo lleva a los pies de Cristo. Bueno, lo lleva a la iglesia, lo lleva a que se bautice, lo acompaña en su proceso de crecimiento hasta que usted ya se da cuenta, él ya puede caminar solo. Bueno, hágale, vaya, aún así sigue usted pendiente, pero usted aprende eso, no lo deja tirado. Eso es cosechar. Ahora, otro consejo, en cuarto lugar, tú debes aprender a discernir, escucha esto, cuando la persona requiere siembra o cuando ya está lista para la cosecha. Hay que aprender a discernir eso, hay que aprender a saber eso. En medio de las conversaciones que tenemos, vamos a descubrir si la persona acepta la verdad que estamos afirmando, si reconoce que, sí, la verdad, la Biblia es la verdad. Sí, yo creo que Jesús resucitó, yo creo que existe un Dios, yo creo que hay un infierno. Usted dice, esta persona probablemente ya está a punto de caer en rendir su vida a Cristo Jesús, ya está a punto el fruto de caer del árbol, ya casito. Pero cuando tú te das cuenta que hay argumentos que tú hablas de la verdad de la palabra de Dios, de la resurrección, y los colocan como en duda, tú debes decir, esta persona probablemente todavía necesita un poquito más de siembra, necesito seguir trabajando en esto, necesito seguir adelante. Debes saber eso. Sabiduría. Necesitamos aprender eso. Y en quinto lugar, debes tener en cuenta que los resultados dependen ¿de quién? De Dios, no de nosotros. Nosotros no podemos medir el evangelismo por la cantidad de conversiones, no. Nosotros debemos medir el evangelismo por lo que predicamos y por lo que decimos cuando estamos evangelizando. Es decir,
Nosotros no somos evangelistas si podemos contar una lista aquí de personas que se han convertido. ¿Por qué? Porque eso los convierte es Dios. Nosotros no convertimos a nadie. Recuerde que leímos 1 Corintios capítulo 3. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo dio? ¿Quién es el que cambia los corazones de las personas? Nosotros no, por eso no podemos decir yo evangelicé a estas personas y les cambié y como tenerlos como triunfos nuestros. En ese sentido no, yo puedo decir evangelicé a estas personas porque uno, les proclamé la verdad del evangelio y Dios me usó como un instrumento para que ellos se rindieran a sus pies. Eso sí podemos decir que hemos evangelizado, porque los resultados dependen de Dios. Así que no nos debemos preocupar porque en la interacción que tuvimos con la persona, en la conversación que tuvimos con la persona, antes resultó quizás brava o se fue y no resultó creyendo nada, o nos dijo, es que yo veo que los cristianos son muy como que no piensan mucho porque eso que usted cree, quizás termine una conversación así, no importa, porque el resultado final, el que hace el cambio en el corazón, ¿quién es? Dios. Nosotros no. Dios va a probar en nuestra fidelidad en proclamar el evangelio de Cristo, no en que las personas se conviertan, porque eso finalmente lo hace Él. Amén. Así que no tenemos que tener miedo, porque es muy sencillo lo que tenemos que hacer: hablar la verdad del evangelio, hablar la verdad del plan de redención. Si la persona está lista, llevarla a que se rinda a los pies de Cristo, acompañarla hasta que se compromete en una iglesia, cumple con las ordenanza, se bautiza, se compromete como miembro en una iglesia y ya. Y si yo evangelizo y no pasó nada, tranquilo, porque finalmente yo estoy siendo fiel. Amén. Iglesia, vamos a estar hablando mucho este tiempo y este año de evangelismo, porque no vamos a convertirnos en personas solamente que hacen eventos evangelísticos. No, vamos a convertirnos en personas que están constantemente evangelizando en sus charlas, en las charlas que tienen. Los que son padres necesitan entender que son evangelistas que están sembrando todos los días en la vida de sus hijos, y algún día se recogerá esa cosecha. No depende de los padres, depende de quién, de Dios. Lo que sí depende del padre es sembrar todos los días en el corazón de sus hijos la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a hacerlo. Amén. Así que mañana usted va a buscar una oportunidad para evangelizar. Ore esta noche: Señor, dame una oportunidad para evangelizar. Y usted está como alerta: ¿y qué más? ¿Cómo le va? Y usted está: ¿será que ya le digo? ¿Y será que usted está pendiente? Y de repente, oiga, es un día bonito. Y usted dice: Dios hace los días bonitos. Ya, usted está haciendo un evangelismo. Así usted dice: oiga, es un día hermoso. Y usted dice: es que Dios tiene un gusto. Mire ese sol. Usted aprovecha y no se queda callado. Eso es lo que usted tiene que hacer. Amén. Y discernir: ¿ya está listo? ¿Estoy listo para recoger la cosecha con este? ¿Ya es el momento o no? Sigo sembrando. Y entre más sembremos, más posibilidad habrá de que recojamos cosecha. Amén. Póngase en pie, por favor. Bien, iglesia, necesitamos entrenarnos para evangelizar. Amén. Vamos a estar este año trabajando fuertemente en eso, como les decía. Pero empezamos entendiendo estas cosas. Ok. Una cosa es sembrar y otra cosa es cosechar. Yo estoy sembrando cuando hablo del evangelio y puede que la persona no se convierta ahí, pero un día Dios hará algo, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y que recuerde eso, es una promesa. Puede que no sea en ese mismo momento, pero 10, 15, 20 años llegará la respuesta. Aleluya. Entonces usted proclama el evangelio tranquilo, no tenga miedo, así se le burlen o cualquier cosa. Usted no, usted lo proclama. Si usted tiene miedo porque es que yo no sé mucho, pues póngase a estudiar, hermano. Póngase a preparar, prepárese. Sí, vamos a desarrollar una serie de materiales en la iglesia este año, en donde vamos a hablar, por ejemplo, las verdades principales del evangelio, las verdades principales de por qué la Biblia es la palabra de Dios, como para que usted tenga un manual y diga: bueno, si me preguntan esto, ya sé cómo responder eso, porque ahí está, con versículos, no con argumentos por ahí, es con la palabra de Dios misma que vamos a hablar. Porque tú tienes que prepararte, pero el mejor entrenamiento que puedes tener es en la Biblia, en tu tiempo devocional. Leerla, estudiarla y: Señor, háblame. Ahí está el mejor entrenamiento que puedes tener. Y confía en que Dios te va a utilizar. Amén. Que Dios pueda hacer algo contigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos usas en el plan maravilloso que es salvar, cambiar vidas.
Esta noche aprendemos que podemos evangelizar sembrando o cosechando, recogiendo el fruto que otros sembraron. Gracias porque esta labor de evangelizar no depende absolutamente de nosotros, sino que tú mismo, mi Dios, estás implicado en este trabajo. Eres tú quien cambia los corazones, eres tú quien prepara y da las oportunidades, eres tú, mi Señor, quien abre esos momentos específicos en donde nosotros podemos ser usados por ti. Gracias, Señor de los cielos. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que se presenta, que cada conversación nosotros podamos dirigirla, Señor de los cielos, a la verdad del Evangelio, a la verdad del conocimiento de ti. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor de los cielos, que nos volvamos evangelistas que ruegan como tú estás rogando, que suplicamos, que lo hacemos con sabiduría, con gracia, con amor, pero que decimos la verdad firme y claramente, Señor. Por favor, te lo pedimos, ayúdanos, Señor de los cielos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.